Bueno, pues continuamos con las charlas de este jueves de jornadas y la verdad que siempre es un momento súper guay cuando tenemos con nosotros a Javi Rodríguez. Yo creo que de cómic en general y de cómic norteamericano en particular, una de las maneras de las que más se puede aprender es leyendo o escuchando a Javi. Porque creo que más allá de que nos podamos encontrar con cómics, pues evidentemente muy bonitos en lo artístico, en lo gráfico, con historias muy bien contadas, a mí me parece que lo que es el lenguaje del cómic, siempre cada línea al servicio de lo que se está contando, y no solo lo que se está contando y cómo se está contando, sino para quién se está contando, qué sensaciones y demás. Yo creo que poca gente controla tanto el medio como lo controla Javi, ¿no? Por eso es una suerte y un hecho de justicia innegable que encima ahora se suba a este escenario con un premio Eisner y con un montón de TVOs nuevos triunfando en España y en Estados Unidos. Aparte del éxito arrollador del Absolute Martian Manhunter, del que vamos a hablar, pero no tanto, porque ya sabéis que hay una charla específica el próximo día por la mañana entre Denis y Javi, pero algo sí que tocaremos también. Bueno, pues hace poco salió el tomaco de Zatanna en España, en el relanzamiento de DC por parte de Panini, pues reeditaron Tu Superman con las historias cortas, vamos, también de otros personajes de DC. Es decir, que los que disfrutamos mucho de tus historias, tenemos la suerte de que ahora es un buen momento para ir a la librería, sin olvidarnos, por supuesto, de la reedición de Miedo, que también es otro trabajo tuyo que tiene bastante tiempo, pero que, vamos, sigue resistiendo el paso del mismo de una manera estupenda. Y yo creo que pues podríamos empezar quizás precisamente por Zatanna, por esto de venir avalada por el premio, aunque no le hacía ninguna falta para que nos gustara mucho. Y yo sé que tú siempre le das mucha importancia, entre otras cosas, por supuesto, porque es cuando vas a bailar es importante que el otro no te pise, a la figura del guionista, o en este caso de la guionista, ¿no? Mariko Tamaki ha demostrado ser tremendamente versátil, ha hecho obras indies que me parecen excepcionales, también ha trabajado, creo, con mucho éxito el cómic mainstream, incluso en la novela, ahora mismo podéis comprar Frío, de ella, una de sus novelas juveniles también muy, muy interesantes. Y siempre ha demostrado manejarse muy bien con personajes jóvenes, ¿no? Entonces de repente llega una historia de Zatanna y te llega el guión de Mariko Tamaki. Cuéntanos un poquito primero cómo fue la relación profesional con Mariko, cómo la consideras ahora como guionista, cómo fue esta experiencia. Bueno, ante todo, buenas tardes, ¿eh? Gracias por venir y por el interés por la charla. Pues la experiencia con Mariko, bueno, fue muy guay. Para mí Zatanna es un trabajo al que le tengo un cariño especial, la verdad, porque yo creo que es el primer trabajo donde tengo un control bastante grande el primer trabajo, diría, en Estados Unidos en el que tengo un control bastante grande de lo que yo tenía en la cabeza de cómo tiene que ser un cómic, ¿no? De cómo tiene que verse, cómo tiene que leerse, cómo tiene que... El trabajo con Mariko empezó un poco raro porque el cómic se retrasó, el guión se retrasó 6 meses. No es que ella lo entregara tarde, sino que ella avisó y dijo, mira, tengo mucho trabajo ahora, el cómic estaba aprobado y vamos a ponernos a trabajar, pero no, en vez de tenerlo para octubre, ella lo iba a tener como para julio. Entonces, bueno, fue por eso que en DC Comics me dieron para hacer Superman, todas estas historietas cortas que salieron luego. Pues bueno, hice unos feelings por ahí, otro tal. Y cuando me llegó el cómic la primera vez, el guión, me pasó una cosa, que yo, la Mariko Tamaki de superhéroes no la había leído. O sea, no la conocía. Conocía a Mariko Tamaki de las novelas gráficas. De Aquel verano... siempre lo digo mal, pero esta de Amores de Instituto, ahí tan bonita, que la portada... No sé, que Jane me ha vuelto a dejar. Esta es, sí, siempre tengo una memoria de pez. Pero bueno, me gustaba esa parte de ella y la parte de superhéroes no la conocía y me leí en su momento la de Cristales Rotos, que creo que además había ganado un Eisner también y tal. Y bueno, no sé, de repente me pareció, digo, bueno, es un tipo, ella trabaja de una manera que te deja muchísimo espacio como creador y lo pillé todo ese espacio, todo lo que ella me dejó, pues lo usé a dolor, ¿no? Entonces, bueno, me aventuré a meter cambios aquí y allá y no sé, fue un trabajo bueno, pero sobre todo Zatanna, me gustaría
destacar algo que no se suele destacar, que es el trabajo de los editores, y en este caso de Andrea Sí, que fue un poco la que yo creo que construyó mucho. Lo que ves al final de Zatanna fue una cosa de ella, fue ella la que me llamó para el proyecto, la que nos juntó, y ella trabajó muchísimo en darle forma, incluso en respaldarme con decisiones así curiosas, ¿no? que hice, bueno. Ahora hablaremos de algunas de esas decisiones. Sigo siendo de esa gente anacrónica que mantiene un blog. Los que lo leáis de cuando en cuando sabréis que el personaje de Zatanna siempre me gusta mucho estéticamente. Cuando veo un dibujito de un autor que me gusta del personaje, casi siempre lo comparto. Y a mí también me había gustado mucho las obras que había leído de Maricos, y cuando leí que ibas a hacer un Zatanna juntos y se empezaron a ver tus primeros dibujos, pues yo estaba tremendamente contento y feliz. Cuando ya llegó el TVO a mis manos, lo primero que me sorprendió fue la decisión, pues va a ser una Zatanna joven, va a ser una Zatanna que empieza un poco in media res la obra, está haciendo pues trucos de magia un poquito por ahí, no quiere saber nada de la magia real por algo que haya pasado. Y no sé si, aunque saliera en Black Label, si originalmente esto pensabais que era en un momento concreto de la cronología del personaje, si era algo totalmente independiente. Lo que sí que me parece que es un éxito y algo que hacía falta en ese momento, y que ahora lo ha demostrado un poco todo el movimiento Absolute, en las ganas de la gente de volver a reengancharse a los personajes con historias que no les exigieran a lo mejor tener años de cronología, y que supieran un poco también al cómic de siempre, o lo que consideran el cómic de siempre. Bueno, es que esto empalma un poco con la visión que yo tengo tanto de Marvel como de DC Comics, que para mí, yo venía de hacer en Marvel Historia del Universo Marvel, y Historia del Universo Marvel es una obra que yo considero que es bastante personal, o sea, que aunque no lo parezca, es una obra en la que yo puse mucho de mí, porque yo creo que el universo Marvel, la base del universo Marvel, es como una especie de torrente donde van pasando una serie de cosas y tú como lector saltas ahí en medio y te da igual de dónde vengas y a dónde vaya. Tú estás durante una época de tu vida, puedes estar en el universo Marvel y van pasando las cosas. Tú saltas, ¿sabes? O por lo menos eso era, ¿no? Cuando yo estaba... Entonces, y a mí eso, bueno, me veía un poco como pez en el agua cuando estaba haciendo esos cómics, pues como Defenders o todo esto. Bueno, me metí ahí, cogía al personaje donde estuviera, siempre era en una posición como muy de desventaja, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando me pidieron hacer Spider-Woman, digo, hostia, qué guay, hacer Spider-Woman, me encanta el traje, y me dicen, no, pero el traje no vas a hacer el traje de Spider-Woman. Digo, bueno, pero me molan sus enemigos, no, pero no vas a tener los enemigos de... Bueno, sí, no, pero siempre era Doctor Extraño, me acuerdo que... Doctor Extraño era, me flipa Doctor Extraño, la magia y tal, ya, pero no tiene poderes. Bueno, va con los hechiceros supremos, guay, el Doctor Voodoo, no podemos usar los hechiceros supremos. Siempre había que luchar contra las adversidades, y de esas luchas salían cosas, ¿no? Pero eso era Marvel, eso es Marvel. En cambio DC, yo creo que lo resume muy bien, siempre lo cito, pero un amigo mío, Raúl Michinela, Raúl Sensato, repronto, que dice que en un TVO de Marvel tú puedes ver a la Cosa leyendo un TVO de los Cuatro Fantásticos, y en un TVO de DC no puedes ver a Batman leyendo un TVO de Superman. O sea, eso define lo que son los dos universos, ¿no? Entonces, lo bueno que para mí tenía DC, que me hace gracia porque como hay gente que me escucha en inglés que es DC Comics, y yo digo DC Comics, lo digo castellanizado, ¿no? Como que lo bueno que tenía cuando llego a DC es que yo creo que DC siempre es mundos alternativos en el fondo. O sea, siempre son personajes que son arquetipos, y los arquetipos tú puedes construirlos siempre, aunque pilles el cómic empezado, aunque esté en un momento, aunque yo qué sé, si Batman ahora está Alfred muerto o lo que sea, Batman es un arquetipo de personaje, ¿sabes? Funciona como arquetipo. Es totalmente distinto. Entonces, no sé, por ejemplo, me hacía gracia porque cuando hice la historieta de Superman, pillo Superman dentro del momento en el que estaba. O sea, Lois Lane está al frente de The Planet, no sé qué tal, y mucha gente me decía, me encanta tu estilo retro para Superman. Digo, es que no tengo un estilo retro para Superman, es el mío, que dibujo así, no sé dibujar Superman de otra manera. Entonces, son personajes que te permiten
dar esa visión. Y el caso de Zatanna no es una excepción. O sea, claro, obviamente Black Label es un sello en el que tú puedes hacer, un poco tu proyecto y dar esa visión del personaje alternativo tal, pero nunca estuvo... Si te digo la verdad es que no pensé ni si había continuidad, si no... Hubo un momento que yo dije, bueno, ¿cuál es la historia que quiere contar Mariko? Me costó dar con esa historia, me costó bastantes páginas saber qué era lo que ella quería contar. Y no sé si lo acerté, pero yo entendí que era esta historia con el padre, que era esta disputa era matar al padre, o sea, algo que nos pasó a todos, ¿no? Cuando hay un momento de tu vida que tienes que matar a tus padres, o sea, que tienes que romper con el pasado, tienes que crecer, y la manera de crecer pues es decir, lo siento, papá, mamá, y, o sea, por ahí. Y esta es una historia, por lo menos la lectura que yo hice de ella, que va de eso, ¿no? Y hombre, Zatanna era un personaje que, pues un poco como lo mismo de Spider-Woman, que todo, que dices, bueno, voy a hacer un personaje de DC, de repente dicen, bueno, vas a hacer una tía que está en tacones, con medias de red, con un sombrero de copa, tal, es como todo un poco antipático para poder mover el personaje, para que tal, y en cambio una vez que estás con él, pues funciona. En el momento que te pones a trabajar en algo, de repente, precisamente todo lo que sean cosas en contra, se transforman, siempre pasa igual, se transforma luego en puntos a favor, porque como tienes que pensar sobre ello, tienes que luchar con ello, pues Tú ya habías tenido que hacer planificaciones de mundos caóticos, todo para arriba, todo para abajo, magia en el Doctor Extraño, pero no tiene nada que ver cuando te toca hacerlo en Zatanna, que yo aquí sí veo a Javi totalmente desatado, disfrutando. A lo mejor me dice, no, lo pasé como el culo, pero bueno, da la sensación de que está todo muy, muy bien pensado, y te tiras, si quieres, a una versión un poco más pop, ¿no? Sí. Un poco más psicodélica. Cuéntanos un poquito porque aquí, claro, controlabas todo, hacías color, lápiz, tinta. Sí, bueno, a ver, esto siempre hago bromas precisamente con Denis, porque todo el mundo me dice, trippy, qué trippy es, tus dibujos son muy trippy, son muy de no sé qué, de tal. A ver, en este caso, yo hace años que me propuse una cosa, que es que para trabajar tengo que pasármelo muy bien. O sea, tengo que divertirme. Lo primero que tengo que hacer es que si un encargo no me lo voy a pasar bien, si no me lo planteo como algo que cuando me pongo a dibujar lo disfrute, prefiero no hacerlo. Y últimamente me está pasando mucho con ilustraciones, con cosas que me piden sueltas, que digo, es que si no me lo paso bien, prefiero no, de verdad, porque es un dolor, es una profesión dura, y tienes que estar como está motivado, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas, por ejemplo esa que pusiste antes, esa en el guión, la idea era que, y es una de las cosas buenas de los guiones de Mariko, que tienes mucho para meter. Ahí era que ella se metía por un agujero de un conejo, por la madriguera de un conejo. Tipo Alicia. Y digo, bueno, pues ¿cómo puede ser la madriguera de un conejo? A ver, si tú estás en tu casa y se te aparece una tía con orejas de conejo, rodeada de conejos con los que están comiendo una sopa, ¿sabes? O sea, y al guión pone que hay una serie de conejos allí comiendo sopa, hablando con ella y tal. ¿Cómo te puedes meter en la madriguera del conejo? Pues se me ocurrió algo así, ¿no? Que ahí se te das cuenta de un easter egg, es un poco como el paquete de gusanitos Risi, que siempre me encantó. Esa la boca, esa del niño sonriente, sí, que es algo que a nivel iconográfico me gusta. Pero bueno, básicamente era decir, bueno, cómo es un viaje, y efectivamente es un poco como un trippy, ¿no? Como un viaje lisérgico. ¿Cómo puede ser ir a la madriguera del conejo? Porque luego ella tenía que enfrentarse como con un conejo, un monstruo conejo gigante, no vamos a hacer spoilers o tal, pero bueno, había dos visiones de la magia enfrentadas. Una visión era la de los magos esos que tienen como un peso, eso sí que me los había descrito ya bien, iban vestidos como con una especie de trajes y tal, que a mí se me ocurrió darle ese punto un poco como art déco, un poco incluso expresionista alemán, de expresionismo alemán y tal, que eran como más serios, los guardianes de la magia, y luego estaba los conejos, que era pues como una visión de la magia alucinógena, ¿no? Más de Dream. Esta a lo mejor es una pregunta
un poquito complicada de responder con sinceridad, pero sé que si alguien lo puede hacer eres tú. Antes, bueno, hemos hablado en las anteriores ocasiones que te tuvimos aquí en el escenario de que daba la sensación de que te mandaban muchas veces dibujar proyectos en los que sucedían tantas cosas por página o había que resumir tantas cosas en una que era, bueno, se lo vamos a dar a Javi porque ya sabemos que lo puede hacer, nadie lo va a hacer así de bien y a lo mejor de otra manera sería algo totalmente ininteligible. Entonces, continuando con esto de que decías, qué bien, me va a tocar el Doctor Extraño y voy a poder hacer, pero no tiene poderes, yo tengo la sensación de que aquí te pudo pasar algo parecido en lo narrativo. De repente te dicen, vas a hacer un Satana, que dices, bueno, ya es un personaje solo, que para empezar está bien. Sí. Dice, bueno, va a ser un arco argumental corto, con lo cual, bueno, aquí voy a poder tener cierta tranquilidad para dibujar, pues yo qué sé, 6 viñetas por página, a lo mejor está haciendo magia o tomando un té, charlando, qué sé yo. Y yo tengo la sensación de que cuando tuviste que ir viendo el guión, tuviste que estar pensando, joder, me ha vuelto a pasar lo mismo. ¿Cómo meto todas estas cosas, esas acciones en una sola página? No, con este, no te creas, con este fue como muy cómodo, no, yo la manera que tengo de trabajar, lo que hago, pillo el guión y lo memorizo, como si fuera una obra de teatro, y luego sobre todo intento, si puedo, salgo a caminar, y voy caminando. Hay en Gijón una cosa que se llama la ruta al jubilado, que es caminar por la playa, ¿no? Vas caminando todo por ahí. Hago la ruta al jubilado y voy como gambito de dama, ¿no? Cuando veía las jugadas de ajedrez, pues voy poniéndome las viñetas y lo que hago es memorizar las acciones. Entonces, construyo todo en torno a las acciones. Las acciones son los focos de interés. Y luego las descripciones, pues son lo que dejo un poco para afinar, ¿sabes? La parte más descriptiva me interesa describir con acciones, no tanto. Entonces, un poco la manera de trabajar que tengo es esa. O sea, me imagino la página en blanco, distribuyo un poco las acciones y ahí van haciendo a veces, pues sí, hay mucho detalle y otras es una cosa muy simple, depende de lo que pida. En la última vez que también compartimos escenario, decías que tenías la sensación de que la libertad, ¿no?, para el dibujante dentro del mainstream estaba pues cuando te dejaban un personaje donde a lo mejor no te miraban demasiado y donde pues ahí de verdad la forma de hacer del equipo creativo que cogía pues podía fluir y demás. ¿Sigues pensando esto ahora después de tus últimos trabajos o empiezas a pensar que quizás coger un personaje más guay, porque bueno, yo creo que es un poco algo que DC seguramente haya visto también, ¿no? Que curiosamente cuando hacen eso, pues las series se cuelan en las partes más altas de los números de venta y por tanto los que deciden en función a eso, a lo mejor dicen pues quizás en los personajes más o en las series más mainstream es en el momento de dejarles hacer lo mismo a los autores. Me parece que estamos en ese momento. Yo ahora estoy en un punto que lo que más me interesa es aprovechar una plataforma como esta para llegar a muchos lectores y poner a prueba cosas que llevo años dándoles vueltas. Pues sobre todo, y bueno, ya que estamos haciendo unas jornadas que es como más técnico y tal, la parte técnica que me interesa en mi trabajo es como dejar a los lectores que trabajen más. Porque la teoría... un poco el razonamiento que vengo haciendo últimamente es que lo que nos sobra es información, que tenemos una cantidad de información visual brutal y sobre todo que tenemos mucho ruido. Y con el ruido también se puede trabajar, pero me interesa limpiar de ruido los cómics y dejar mucho trabajo a quien lee, porque creo que lo que está pasando ahora es que estamos haciendo justo lo contrario. O sea, por ejemplo, la inteligencia artificial se basa en sumar información. O sea, cuando ves los dibujos y las imágenes estas que se está generando, que todos ellos hacemos, los memes estos de los políticos o toda esta hostia tal, toda es como la película esta, todo a la vez en todas partes. Voy a hacer un dibujo, entonces tiene toda la información. Está como el de Pixar, tiene luces por aquí, tiene luces por allá, tiene un fondo, está enfocado, tal. El otro día oí a Nacho Vigalón decir una cosa que era muy guay, que dice, es que el anuncio más pacón, o sea, la cosa más hortera, tiene una realización que una peli de los 90 no tendría, porque la IA te mete las luces, te mete todo eso y tal. Y eso es un exceso de información de la hostia. Estamos consumiendo una cantidad ingente de información con las imágenes. Y precisamente los cómics van de todo lo contrario.
Los cómics van de dar la información justa, porque la manera de disfrutar un cómic es cuando tú te olvidas de que estás leyendo un cómic. Porque precisamente lo mejor que tienen los cómics es que tú no pienses que los estás leyendo. O sea, y cuando pasas a la segunda, tercera página y tienes esa inmersión. Y la manera de conseguir eso es que los lectores, las lectoras, participen. Y la manera de participar es dar la información justa. Dejar mucho al trabajo del lector. Para hacerlo eso tienes que hacer el trabajo bien, porque de lo que se trata es de que sea atractivo. Estás trabajando con imágenes, estás trabajando con el espacio, estás trabajando con un medio potente, pero que solo existe si alguien lo lee. ¿Sabes? En general, el arte existe porque alguien lo observa. ¿Sabes? Es la pipa de Magritte. O sea, tú tienes que... Hay que sacarlo de contexto. Pues el cómic existe porque alguien lo está leyendo. O sea, yo ya me puedo poner como quiera, decir que una elipsis es así, que una elipsis es tal, pero yo no voy a estar delante cuando vosotros cogéis un TVO mío y lo leáis. No voy a estar diciéndote, sí, hombre, entre esta viñeta y esta hay una elipsis. Yo no voy a estar explicando, vais a tener que deducirlo vosotros cuando lo leáis. Entonces, es que no hay mejor respuesta precisamente a lo que es... Eso es lo que no hace una inteligencia artificial, o eso es lo que no hace el exceso de información, que es el análisis, o sea, el decodificar la imagen y tú sacar tu propia conclusión. Y para eso, esos huecos que yo dejo, que la gente que hacemos los cómics deja, los tiene que rellenar la gente que lo lee. Entonces, mi trabajo ahora, donde yo quiero trabajar, es en dejar que los lectores participen más que nunca. O sea, que por parte de los lectores haya esa participación. Que lo consiga o no, tampoco depende de mí, depende de quien lo lea, ¿no? Javi es muy modesto porque, bueno, para la gente que tiene una capacidad especial, para ellos, por lo general, no es especial. Me imagino que Superman dirá, bueno, pues volar no es para tanto, ¿no? Yo hago así y vuelo y ya está, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora puedo coger el micro y tirarlo, ¿no? O puedo ponerme una camiseta verde, roja o negra, pero yo no puedo decir mañana, voy a medir 1,87 y ser asiático, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil decir, lo que hay que hacer es coger menos, hacer así el cómic, pero es que muy poca gente puede y tú sí puedes. Entonces yo creo que parte del problema también que pasa es la ausencia de gente que ya había en un momento determinado en la industria que era capaz de, a lo mejor, de hacer ese análisis del problema. Pero ¿sabes qué? Que pasa una cosa, que al margen de la industria, que esa es la otra parte, al margen de la comercialización que tú hagas de algo, escribir bien o escribir mal no depende de que se venda o no se vende. Claro. Quiero decir que muchas veces, y este es un debate que tenemos también en la profesión, ¿no? Cuando dice, no, es que esto es intrusismo o esto es tal. A ver, una cosa es que vivas de una profesión que te guste y otra es que la hagas con mejor o peor pericia. Pero bueno, yo invito a alguien que trabaje en correos que componga una canción, la toque y la grabe, o que haga un cómic, o alguien que sea cirujano que escriba poesía y la publique. O sea, el arte está para hacerlo. Otra cosa es que una vez que vives de ello, hay que buscar ese balance entre aquello que te pide la industria y lo que tú quieras hacer, pero hay que ser un poco honesto en decir, bueno, lo que voy a darle de contenido, o sea, esto, si es un cómic, vamos a hacer que sea un cómic. Y sobre todo lo que te da un poco de pena es que el cómic es un medio que es mucho más potente de lo que realmente la industria lo usa. Eso es lo que da un poco de pena, ¿sabes? Porque al igual que tú ves en el cine o en el audiovisual que apuran hasta tope, hasta por todos los lados, hasta donde podría dar, o bueno, tal, ves que en el cómic mainstream por lo menos dices, joder, puedes aprovecharlo más. O sea, ¿sabes? Y un poco el trabajo, si por algo... Estoy muy contento y hablaremos el sábado del trabajo que estamos haciendo Denis y yo ahora, es que es una manera de mostrar, de decir, bueno, puedes ir un pelín, puedes ir más allá y ser mainstream y que haya un público y que la gente lo lea y que esto es lo que yo le diría a la industria, es decir, ábrete un poco más porque la gente quiere leer cosas y sobre todo porque yo creo que vuelvo a lo mismo, sobra información, o sea, hay tal cantidad de información que precisamente los cómics es un medio que te permite dar la justa, o sea, ser contenido, o sea, trabajar de una manera muy humilde, por decirlo de alguna manera, con pocas cosas das mucho porque implica tanto
¿sabes? Implica tanto la participación del receptor como, bueno, como lo puede ser la literatura por otro lado, ¿no? Pero haciendo cosas distintas. Oye, Javi, antes de hablar un poquito del Absolute Manhunter, la última vez que estuviste aquí cerramos la charla hablando sobre tu futuro. En aquel momento, no sé si te acuerdas, venía una plataforma digital donde te habían llamado para hacer un TVO para ella, que iba a ser un poco una alternativa al mercado, donde incluso pensabas a lo mejor hacer tus propios guiones. Hostia, me había olvidado de eso. Exacto, todo el mundo se ha olvidado de eso. Por eso te pregunto. Sí. Entonces, recuerdo que cerramos, bueno, pues la próxima vez veremos cómo ha ido esa plataforma. ¿Cómo ha ido esa plataforma? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido a tomar por saco? ¿En qué quedó? No tengo ni idea. Era para Substack. Y era un proyecto, que de aquella no lo pude decir, pero ahora era con Matthew Rosenberg, que es un guionista estadounidense también, y no quedó nada porque él quedó en enviarme un guión que nunca me envió, o sea que tampoco, quiero decir que no... Hice unos diseños de personajes y tal, pero no. Me pasa una cosa también, que estoy en un momento de reivindicar un poco también, mira que leo en digital y defiendo que cada uno lea o sea, trabajo 100% digital y tal, cada uno que lea en lo que quiera, ¿no? Pero estoy en un momento de reivindicar el papel también, de reivindicar el papel, el olor del papel, el tocarlo y de reivindicar el TVO como objeto popular, como un objeto que toques, que dejes, que compartas, y que lo atesores como algo que te parezca que tenga ese valor. Un poco la idea, ya lo hablaremos, pero del Martian Manhunter era esa, de que tuvieras un objeto barato, para mucha peña dirá, son carísimos y tal, pero si lo disfrutas y si te gusta, y si lo dejas, y si lo compartes, y si lo coleccionas y de tal, es mucho más barato que muchas otras cosas de las que prescindimos, ¿no? O lo barato o lo caro, ya también, como decía Marx, depende cómo lo mires, ¿no? Pero que estoy muy en el rollo este de volver a lo físico, a algo que puedas tocar. Sí. A mí todas esas cosas, cuando las contabas y las oía, yo te hace un poco el rostro. A mí me gusta, ¿no? Que el cómic sea el cómic, lo coges, lo puedas pasar. Bueno, era por la curiosidad de cómo había quedado aquel cliffhanger, no un poco por resolverlo. Aquí un poco la idea era, a ver, es como todo, la plataforma esta le contrataba guionistas y les daba dinero para que ellos contrataran dibujantes y sacar proyectos adelante. Es una pirula, por decirlo de alguna manera, de Silicon Valley total, porque en el fondo es el rollo de las empresas de digitales entienden que el cómic son guionistas contratando dibujantes, que es una cosa que es como de locos, porque dices, joder, los cómics los hacemos los dibujantes, ¿no? O sea, ¿por qué no contrata un dibujante y que el dibujante contrate un guionista? No hay ninguno así. Y es una cosa que si te pones a pensarla, ¿por qué un orden y no otro? ¿Sabes? Entonces, ya aquello... Pero bueno, hay unos cuantos proyectos que se hicieron así. Un poco la idea de yo la parte digital me interesaba menos, pero bueno, un poco la idea era llevarlo luego ahí más y tal, pero nada, todo quedó en agua de borrajas. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito, aunque mañana profundizaréis más de Nicitud juntos, en lo que es el último TVO tuyo que nos ha llegado, que además ha venido acompañado también de un éxito arrollador, que para mí es un poco lo que decías tú de antes, vamos a mostrar, yo creo que es la mejor manera de mostrar las cosas, ¿no? Con hechos, objetivos. Y lo primero que yo te leí en una entrevista cuando hablabas de este proyecto es que uno de los detectives marcianos que más te gustaba es el de Mateis, cosa que yo comparto, por lo cual ya me puso pues bastante contento. Pero lo que más noté, y además creo que no te lo había notado nunca, de las veces que hemos hablado o me has comentado algo de algún proyecto, fue el enamoramiento absoluto, o sea, con la otra parte del equipo creativo. O sea... Sí, con Denis. Sí. O sea, era... como si fuera su jefe de comunicación, ¿no? No, sea, pero verdaderamente se notaba... Es que le di una turra a Jorge Iván enorme para que trajera a Denis hace un año
dije, tío, estoy empezando a trabajar con un guionista que va a ser la hostia. O sea, que aventúrate, tráelo antes de que lo megapete, porque... Ya ves mi fe ciega. En verdad era mi excusa para conocernos, ¿eh? Claro, pero ya yo sabes no sabía, que... o sea, lo que yo pensé es que os habíais conocido. Yo pensé que os habíais conocido en persona antes, fíjate. No, pero un poco... Es verdad, o sea, es verdad porque... Vuelvo a lo de antes, es que los proyectos, los personajes... A ver, hay personajes que te gustan más, otros menos y tal, pero a la hora de trabajar, el rollo personal es la hostia. O sea, trabajar con alguien, ¿sabes? Que el equipo... que lo veas, que mole, no sé, yo por ejemplo, todos los recuerdos buenos, recuerdo por ejemplo Daredevil fue muy guay porque el equipo era muy guay, o sea, porque con Chris Samney había un buen rollo de la hostia, con Mark Waid había buen rollo, o sea, todos nos comunicábamos, todo era positivo, ¿sabes aquello que dices, hostia, llega fin de mes, todo perfecto, pues esto, pero cuando vi Dennis me pidió en el pitch, y cuando vi el pitch, digo, hostia, aquí hay algo. Y entonces leí el 20th Century Men y me voló la cabeza. Digo, hostia, aquí hay un tío que quiere contar algo y había, no sé, hay como la intuición. Me dejé llevar por la intuición. Por la intuición y siempre le suelo dar la turra a Marcos, a nuestro amigo Marcos Martín, y le digo, Marcos, ¿tú cómo lo ves? Y te dice, hostia, Detective Marciano. Y me dice, mira, yo para mí no lo veo, pero para ti sí. Dice, porque como te mola estas cosas así de meterte en tal, y digo, no, yo es por el guionista que lo veo y tal. Y un poco fue así. Y ¿sabes aquello de que todo empieza a fluir como de manera natural? Empiezo a verlo y empiezo a pensar me vienen las ideas, no sé, es una cosa muy guay. Sí, ya ves que te hicimos caso, ¿no? Sí, o sea, que la confianza ciega, sí. o sea, la tienes No. ganada. Porque habitualmente pasa, ¿no? Casi siempre que invitas a un dibujante y está trabajando con algún guionista, por lo general tienden a que quieras traer ese, porque así pues aprovechamos y podemos charlar en persona, lo cual está muy bien, pero nunca sabes, ¿no? Ese dentro de 2 meses o de 7 cómo está la cosa. Pero aquí había algo que se notaba, pues no, que sonaba. Luego además tú pusiste el mismo ejemplo en alguna entrevista también, ¿no? Que podía ser un rollo tipo Muñoz y Sampaio, que podía haber ahí algo de una especie de continuidad. Sí. Y eso me pareció muy... Viniendo de ti me pareció una garantía de calidad bastante importante. Para lo que te habías encontrado. A mí me pasa con los guiones de Dennis que digo, joder, si yo escribiera bien, este es el guión que me gustaría hacerme, ¿sabes? Entonces de repente digo, hostia, ya está, ¿sabes? Venga, y te pones a dibujarlo y ves que funciona, incluso de confianza, porque mira, lo contaba antes, pero con Zatanna acabé el número 1 y llegué a un momento de que me dije, digo, hostia, no lo envío a la editorial, ¿sabes? Porque no lo veía, o sea, digo, pero hostia, vaya mierda de dibujo, qué mal me quedó todo, vaya horror. Me acuerdo de enviárselo a Marcos en plan crisis, decir, Marcos, mira el primer capítulo de Zatanna porque está para tirar a la basura y tal. Dijo, no, que le dice Marcos, lo acabo de leer y igual es el mejor cómic que hayas hecho en tu vida. Y digo, tío, no puedo, o sea, esto no lo puedo enviar, tengo que redibujarlo. O sea, tengo muy poca confianza en mí mismo en ese sentido, o sea, es una cosa que me acompaña. Y en cambio con Martian Manhunter no me pasa. O sea, estaba así, lo dibujaba y digo, sé que este dibujo lo hice como más suelto, más rápido, quité pasos de dibujo, o sea, trabajo mucho más sobre la forma, sobre el boceto. Y en cambio, ya ves, el cómic que más éxito yo creo ha tenido de todos los que he hecho en mi vida. O sea, de repente las cosas pasan, hay magia. Sí. Solo dos cositas que igual vuelven a salir en la conversación del próximo día, pero son inevitables, ¿no? En esta charla contigo. La primera, bueno, pues es esto, ¿no? Que es un poco como... como un spoiler, como una capa. Ya, que lo acabo de pasar así, pero bueno. Es como un spoiler porque... Sí, lamentable que hoy en día ya esto, yo creo que no hay nadie ya que además es como el final del primer número, ¿no? Pero ¿en qué momento uno tiene claro, ya está, esta es la idea? Porque esto es una cosa que tiene que ser mucho de golpe de intuición, de golpe de genialidad. ¿En qué momento de las muchas cosas que se te ocurren cuando estás pensando, bien sea nadando o en la ruta al jubilado, tienes esa revelación? No, a base de memorizarlo y darle vueltas, ¿sabes? Igual, incluso un poco lo que más pueden adolecer los 2 últimos números de este primer arco es que íbamos un pelín más justos de tiempo y
pensé un poco menos cosas así, pero pensar y sobre todo que me gustaba, cuando se me ocurrió la cosa, me gustaba la idea esta de volver al papel, o sea, volver al tebeo y lo que hablábamos de dar como un artefacto por poco, o sea, volver a esa sensación de tebeo valioso. De cuando eras chaval que dices, tenías ese tebeo que dices, hostia, este tebeo es que el precio no es el de la portada, es lo que significa para mí. Una cosa es lo que las cosas valen y otra lo que cuestan, ¿no? Y una cosa que me alegró, jolín, que de verdad es como emocionante, es cuando ves en redes que la gente dice, hostia, te empiezan a recomendar y dicen, cómprate esto por tal. Y a ver, es un gadget, es una cosa, pero está dentro de la historia. O sea, Sí, claro. ayuda a entender al personaje y de tal. Otra vez, yo me acuerdo que lo compartí con Javi y con Marcos para ver si funcionaba el tema del tal, y a Marcos le parecía que rompía demasiado la cuarta pared, pero yo creo que como estaba al final del número, pues era una cosa, bueno, que era como venir de un subidón. Denis había creado ahí un momento que era como muy guay, que de repente él empieza a ser consciente de que está teniendo una experiencia extraterrestre, bueno, no es consciente de nada, la percepción de la realidad se va acelerando y empieza a coger velocidad, y digo, esto es como en la fanfarria esta de A Day in a Life de los Beatles, ¿no? Cuando al final de la canción empieza a venir la orquesta desafinada y haces pues esa última página es como el golpe de platillos, ¿no? ¡Chan! Continúa. Y la otra es, evidentemente, el diseño del personaje. Y el diseño, ya lo conté tantas veces, pero bueno, el diseño empezó por buscar algo distinto, porque me acuerdo Denis decía que quería una cosa como muy abstracta y tal, y joder, yo estaba comiéndome el tarro de decir, bueno, pero tiene que haber algo que luego que me entra la risa, porque digo, bueno, tiene que haber algo que pongas con Absolute Batman, Absolute Wonder Woman, tal, ¿no? Y al final pues tiene que haber el marciano. Claro, también es verdad que ahora ya una vez hecho lo ves y es el que llama la atención, porque están todos así en las poses y de repente sale nuestro muñeco ahí como de buen rollo, y tal. Pero la idea era la de... empezó con decir, tengo que salir de mi zona de confort. Entonces, hablé con un colega que es un crack, con Miguel, del 3D y tal, es un puto crack, y le digo, oye tío, no tengo ni idea de 3D, recomiéndame un programa de 3D muy sencillo para trabajar con las formas y tal. Y me dijo él, pues el programa más sencillo es la plastilina. Y digo, hostia, pero plastilina, ¿cómo? Y dice, sí, dice, tú coges plastilina infantil. Y me acuerdo que iba súper pillado de tiempo, pero tenía este rollo tan zen con este cómic que digo, mira, ¿sabes qué? Pillé 2 días, pillé como 2 kilos de plastilina verde en los chinos. Plastilina, digo, bueno, los colores del marciano, plastilina verde, plastilina azul, plastilina roja y canicas, bolas rojas, ¿no? Y puse en la mesa del salón con mis hijas y nos pusimos allí a hacer plastilina. Y entonces yo tenía el rollo de, digo, tiene que ser... yo estaba con el rollo, digo, tiene que ser una imagen de parendolia. Yo me acuerdo que le había dicho a Katy Cooper, la editora, que me molaba hacer algo que pudieras poner en una camiseta. Digo, la idea es que tiene que ser algo como muy icónico, ¿no? Muy reconocible. Y digo, bueno, pues el círculo rojo es Marte, es un ojo, es el tercer ojo, es una cerradura, es un faro, es una puerta, es una mirilla. O sea, por parendolia, por eso de que vemos imágenes, caras en objetos comunes, o sea, vemos un enchufe y vemos una cara, vemos el sol, o sea, vemos unas nubes, vemos un conejo, tal, pues digo, tiene que ser un personaje que sea eso, porque el personaje lo va a empezar a ver. Va a empezar a ver al marciano en objetos y en situaciones comunes. Entonces, digo, tiene que ser algo como un enchufe o como una antigua máscara. También pensé en las máscaras antiguas tribales, porque
todas las culturas lo primero que haces es la representación de la cara, que es un smiley, ¿no? Pero en este caso era un cíclope. Entonces cogí un tocho de plastilina, le pegué el ojo y empecé a trabajar la plastilina en torno al ojo para salir de esa zona de confort. O sea, y empecé a hacer el muñeco así. Y lo hice, eché 2 días haciendo plastilina, un poco tenso, porque digo, claro, ¿qué cojones estoy haciendo? Yo un momento que digo, ¿qué coño estoy haciendo con, sabes? Pero según lo acabé, digo, bueno, doy el siguiente paso, que es sacarle una foto, se lo envío a Denis y tal. Le saqué una foto, se lo envié a Denis, dice, está muy guay, no sé qué. Se lo envié a Katy y dijo, sí, sí. Bueno, hice una versión dibujada y tal, una primera aproximación. Y nada, y el resto historia, pero la verdad que el personaje, estoy contento porque fue más que nada dar con el concepto, que es ese ojo rojo, ¿no? O sea, el asociarla, es una cerradura también. Yo la imagen está de algo que abre, que cierra, que es un faro, que se ve y tal. Y luego una cosa importante fue también el diseño de colores. Sí. Lo que hice fue coger los colores básicos del personaje clásico y le añadí, porque ahí Denis me había dicho lo del humo de colores, le añadí, hice una paleta de colores que son los 4 colores del personaje, es decir, el rojo, el verde, el azul y el amarillo, y añadí 3-4 colores más. Y esa paleta no la moví. Y entonces, el resto de la paleta del cómic la diseñé para que cuando esos colores aparezcan se vean como fluorescentes. O sea, cogí colores que cuando los pusieras al lado de esos colores hicieran el complementario. Entonces él no viene tanto de un mundo de grises, sino de un mundo de colores que lo que hacen son complementarios de esos. Entonces cuando aparecen estos colores, bueno, en este caso sí que están los grises, pero la mayoría de los otros, la manera de trabajar la paleta es siempre coger la visión marciana. Todos los otros colores están al servicio de la visión marciana. Lo que pasa es que por eso está muy bien acertado. Claro, tardan en llegar, porque en el número 1 no se ve hasta el final. Entonces da esa sensación de crescendo, pero en verdad todo estaba hecho para que cuando aparezcan lo peten, como que se vean muy brillantes, porque ya había trampa, ¿no? O sea, estaba preparado para eso. Pero eso es a lo que voy, que, o sea, es trabajar un poco el trabajo va por ahí y es trabajo que te quitas de dibujar. Entonces tienes que poner como una balanza y decir, porque eso es cómic también. ¿El cómic es solo lo que yo dibujo o es todo? Y digo, no, es todo. Entonces intento verlo como un todo y equilibrar la parte del tiempo que tienes para dibujar, para el tiempo para experimentos de este tipo. Pero si buscas ese balance, funciona. Bueno, yo creo que está funcionando, ¿sabes? Evidentemente está funcionando. Aquí nos ha llegado el primer número hace nada y ya estamos con muchas ganas de leer el siguiente. La pena es que se nos ha acabado el tiempo. Una de las buenas cosas de las charlas con Javi es que siempre te quedas con ganas de más, y de las buenas de las jornadas es que por suerte lo tenemos muy cerca, es amigo de las jornadas, sabe que le queremos mucho y podemos contar con él para que estos cliffhangers entre charla y charla no se demoren demasiado. Y yo creo que siempre es un lujo tener a Javi. Creo que va a ser un lujo poder decir que se conocieron Denis y él aquí en Avilés. Y la mejor manera de demostrarle lo mucho que le queremos, aparte de leerle y disfrutar de su trabajo, es como siempre con un muy fuerte aplauso. Seguidlo.